una de las herramientas importantes que nosotros tenemos que crear es la oración, como también el estudio de la palabra. La oración es un arma poderosa del creyente y haga de la oración un principio de vida, un buen hábito. ¿Sabe usted lo que es un hábito? Bueno, se dice que un hábito se refiere a una conducta o a una acción que es repetida de manera constante por una persona. Ahora, los hábitos no son innatos. Por el contrario, son patrones que se aprenden con el tiempo y esa ejecución es tan cotidiana que se convierte en parte de la rutina diaria. Y esas acciones pueden presentarse en diferentes escenarios de la vida de cualquier persona, como lo es a nivel educativo, a nivel de alimentación, de higiene, y los hábitos entonces pueden ser buenos o malos. La pregunta hoy es, ¿cómo estás de hábitos? ¿Tienes buenos hábitos, malos hábitos? Es como para que analicemos hoy un poco acerca de los hábitos. Creo que es importante revisar nuestros buenos o malos hábitos y saber cómo están. Ahora, ¿de qué quiero hablar hoy? De un hábito que tú y yo tenemos que crear y que tenemos que trabajar en eso. Pero para crear un hábito hay que hacerlo repetidamente. Sí, un hábito se define como actuar sin pensar o también como hacer una acción como automáticamente. Cuando hablamos de crear un hábito, hay un factor fundamental y es el tiempo. Se dice que cuando uno repite algo durante 21 días seguidos sin parar, se crea el hábito. ¿A qué se debe esta creencia de los 21 días? Se cuenta que en 1960 el cirujano Maxwell Maltz observa que a las personas a las que él le había amputado alguna parte de su cuerpo tardaban más o menos 21 días en acostumbrarse en dejar de sentir la extremidad amputada. Pues de ahí se saca que después de 21 días se creó el 21 días de Maltz, como un mito basado en una evidencia anecdótica. Independientemente de cómo, cuántos días sea, creo que nosotros tenemos que aprender a empezar a crear buenos hábitos. ¿Sabes? En Jesús de Nazaret yo veo buenos hábitos y nosotros tenemos que ser imitadores del Maestro, del Mesías. Y la oración era un hábito fundamental en la vida del ministerio de Cristo. La gente a veces me pregunta, William, ¿qué debo hacer para triunfar como un creyente? Una de las herramientas importantes que nosotros tenemos que crear y saber activar y saber trabajar y manejar es la oración, como también el estudio de la palabra. La oración es un arma poderosa del creyente. La oración era un hábito fundamental en la vida de Jesucristo. Él hizo de la oración algo imprescindible. Oraba al inicio de cada jornada, al finalizar la labor del día. Siempre iba a su lugar favorito, el desierto. Allá en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, allí clamaba en privado. Pero al llegar al momento cumbre de su misión, es decir, al enfrentar el mayor desafío que era la muerte, se hizo acompañar de amigos cercanos. Y entonces yo encuentro algunos principios que creo que nosotros tenemos que aprender a seguir. Cuando quieras aprender de esto, lee en Mateo, en el Evangelio, allá en el manual de instrucciones, en la palabra de Dios, en el capítulo 26, en el verso 36, en adelante tú puedes leer todo y te das cuenta cómo él buscaba un lugar especial. Así que una recomendación es buscar un lugar especial para orar, para buscar a Dios. Si nosotros establecemos ese lugar especial, va a ser el lugar donde renovamos fuerzas, donde buscamos dirección. ¿Para qué? Para aprender a imitar a Jesús. Para Jesús ese lugar especial era el huerto del Getsemaní, el monte del aceite, el monte del olivo, y allí él encontraba alivio. Era ungido por Dios Todopoderoso. Allí se cicatrizaban las heridas del día. Derramaba su corazón a Dios como aroma agradable y ese lugar era una cobija para el alma. Qué bueno que tú y yo tengamos ese lugar especial para renovar nuestras fuerzas, para encontrarnos con nuestro Padre eterno, para ser ungidos, para que Él nos ayude a cicatrizar las heridas, para que Él derrame su presencia en nosotros, para que nosotros abramos nuestro corazón a Él como ese aroma agradable. Otra cosa importante es que al enfrentar un reto tienes que aprender a rodearte de amigos que te acompañen a orar. El reto para Jesús era enfrentar la muerte, la sentencia que él tenía. Y en la Biblia dice que él tuvo momentos difíciles, pero ahí en la oración él se renovaba. Para usted puede ser una elección, el inicio de un nuevo proyecto, un trabajo, un diagnóstico. Qué bueno tener un lugar especial para hablar con Dios y enfrentar ese reto rodeándose de amigos. Nosotros somos tus amigos en el Ministerio Roca. Por eso hacemos a solas con Dios y oramos. Por eso tenemos una red de oración para apoyar a las personas. Ahora, comparte con aquellos que tú conoces lo que inquieta su corazón. Pida ayuda. Sea honesto con Dios. Háblele de sus temores. Jesús habla con su Padre y le dice que no puede con eso, pero que si es posible, le quite
esa carga tan pesada, pero también le dice hermosamente, hágase tu voluntad. Que nosotros digamos, Señor, esto me duele, esto me molesta, esto me tiene mal, pero que se haga tu voluntad y Él te va a dar las fuerzas. Busquemos que Dios nos confirme. No tomemos decisiones apresuradas. Aceptemos la voluntad de Dios. Y aunque no sea lo que nosotros esperábamos, comprendamos que el silencio de Dios también es respuesta a nuestra oración. Y debemos tener paz, sabiendo que Él está en todo, que Él tiene control en el proceso. Él te va a fortalecer, en la prueba te va a guiar, en la decisión que vas a tomar, Él va a estar ahí. No dudes de su compañía y haga de la oración un principio de vida, un buen hábito. Te mando un abrazo y te bendigo. Padre, bendice a la persona que me está escuchando en este día de una manera sobrenatural. Amén.